compartiré la grabación, el enlace de la grabación. Creo que había gente que se iba a conectar, gente nueva a este módulo. Todavía no, parece que no hay nadie nuevo. Pero bueno, vamos a arrancar. Contarles de Fray Eric. Eric está, pues ya se fue, ya está por allá en la Amazonia, en la zona brasileña. Y dijo que iba a intentar conectarse el día de hoy para saludarnos desde allá. Vamos a ver que no me parece. Ok, ahora sí. Este sería el inicio, ¿verdad? De este módulo, el primer módulo de este año 2022, Volver a Jesús. Va a ser siempre el mismo enlace, la misma contraseña. Para los que están en el grupo de WhatsApp, ahí está pegado en la parte de la descripción del grupo. Para los que no están, se pueden integrar en cualquier momento, son bienvenidos. Únicamente en el grupo se comparte el enlace y se comparten las grabaciones y demás. Bien, primero recordar con qué terminamos la semana pasada. No, la semana pasada no, mentira, el año pasado. Mencionábamos con otra religión es posible, precisamente que de alguna manera para que otra religión sea posible es necesario volver a Jesús. Y esa era como parte de la conclusión que teníamos o que se vislumbró en aquel momento, volver a Jesús de Nazaret, una nueva relación con Jesús de Nazaret. Eso fue lo que vimos al finalizar el módulo anterior, redescubrir a Jesús y esa identidad precisamente de, valga la redundancia, de identificarnos nosotros como discípulos, como seguidores de Jesús, no como imitadores de Jesús, porque es otra realidad, es otro contexto, pero sí como discípulos y seguidores de Jesús, al estilo de Jesús, como Jesús creyó. Y vamos a ver cómo a descubrir aquí incluso esa fe de Jesús, esa fe que también se va convirtiendo, la fe de Jesús va sufriendo una conversión a lo largo de su vida. Eso nos va a permitir reavivar o reactivar la esperanza en el mensaje cristiano fundamental, que es la resurrección. A pesar de que es más concurrido un Viernes Santo en cualquier parroquia que un domingo de resurrección, nos tiene que activar y nos tiene que reactivar más la resurrección que la muerte de Jesús. Porque la resurrección, como lo hemos hablado en el módulo de repensar la resurrección, es una realidad que puede ser cotidiana y es una realidad que depende también de decisiones. Con esto recuperaríamos el proyecto humanizador de Jesús, o el proyecto humanizador que Jesús nos muestra, que es el proyecto de Dios, el estilo profético de Jesús, y con lo que terminábamos el año pasado era con 4 puntos. Pensar un poco el sentido de la vida, el sentido del humor, eso es para activar esa inteligencia espiritual que todos tenemos, la capacidad de asombro, volver a ser de alguna manera como niños, de asombrarnos de un sonido, de una música, de una hoja, de una luna como la de hoy, que está bellísima. Tener esa capacidad de asombrarnos, esa capacidad de reírnos con el sentido del humor, algunos un poco más finos, otros se ríen de sus propios chistes y a veces nadie los entiende, y otros se andan pues riendo de la vida y de sí mismos. Eso es parte de lo que tenemos que ir asimilando para fortalecer nuestra inteligencia espiritual. Y por supuesto, tener la capacidad de sentirnos parte de un todo, parte de un grupo humano, de seres humanos, hombres y mujeres que estamos caminando por esta vida, que estamos experimentando esta vida con sus dificultades, con sus alegrías, con sus sueños, con sus luchas, con sus incomprensiones
y con sus momentos de felicidad. La vida tiene diferentes momentos y es importante disfrutar aquellos momentos que son felices, porque creo que por experiencia de vida cada uno de nosotros puede decir que no toda la vida es feliz, que no toda la vida es alegre. Entonces, mientras estemos tranquilos, disfrutando en paz, aprovechemos esos momentos y eso nos va a fortalecer nuestro espíritu, nuestra inteligencia espiritual. Y ya para entrar, también lo vimos el año pasado, buscar la soledad, buscar los momentos de encuentro con uno mismo, buscar esa capacidad de asombro a través del filosofar, de pensar, de animarnos a pensar y a ser críticos con ese pensamiento, y por supuesto la contemplación de la belleza divina, de la belleza que Dios nos regala, no solamente en la vida, en la naturaleza, sino en el arte que es la construcción que hace el ser humano, que hacemos los seres humanos. Todo esto para fortalecer precisamente nuestra inteligencia espiritual. El encontrarnos con nosotros mismos, teniendo la capacidad de cuestionarnos, de pensar y de contemplar el arte. Bueno, ahora sí, lo nuevo, porque eso era como para reconectarnos con lo que hablamos el año pasado. Vamos a hablar de la religiosidad de Jesús. Este es como el primer bloque o el primer tema de este módulo de volver a Jesús. Vamos a volver a Jesús y para tratar de entender a Jesús y de interpretarlo en nuestros días, es necesario entender esa religiosidad que tenía Jesús. Y anticipándolo acá, como dicen hoy, como un spoiler, en Jesús vamos a encontrar que Dios y la religión son incompatibles. Así de extraño puede parecer eso. Pero en la religiosidad de este chavalo Jesús de Nazaret, el hijo de María y José, hermano de otros cuantos, este señor Jesús de Nazaret, su religiosidad está enfocada precisamente, o él descubre que Dios y la religión de su tiempo no eran para nada compatibles. Y yo creo que si lo pensamos, o si somos autocríticos de nuestra propia espiritualidad, de nuestra propia iglesia o de nuestra propia religión en general, nos daríamos cuenta de alguna manera que eso sucede hoy en día. El Dios de Jesús es incompatible con la religión de nuestro tiempo en muchas ocasiones, entendiendo la religión como un todo y no solamente la jerarquía, que a veces también nos podemos ir por ahí siendo muy críticos de la jerarquía eclesial y no siendo autocríticos de lo que somos los laicos también, que tenemos gran responsabilidad de la incompatibilidad de Dios y la religión en nuestro tiempo. En el tiempo de Jesús no podemos hacer nada, pero en nuestro tiempo sí que podemos tomar acción, decidir hacer cosas como lo decidió Jesús, a pesar de que en su momento pudo haber sido visto como un loco, y así lo evidencia el Evangelio. El libro, uno de los libros que vamos a seguir, se llama La laicidad del Evangelio, de José María Castillo. Es este libro que está acá. Voy a quitar esta cuestión del fondo. Es este libro que está acá, José María Castillo, La laicidad del Evangelio. Y también otro libro que olvidé anotarlo ahí, pero que también se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, de José María Castillo. José María Castillo es un teólogo jesuita, o creo que ex jesuita, realmente no sé si todavía está como jesuita, español. Tiene un montón de libros, así como los amigos que hemos seguido, Juan José Tamayo, Antonio Piñero y demás. Tiene más de 20 libros escritos. Fue una de las últimas conferencias que les compartí enlace, que algunos de ustedes pudieron escucharlo en vivo y algunos lo escucharon después. Muy interesante, precisamente hablando sobre el tema de la iglesia y del evangelio. Es un señor bastante claro y lúcido, a pesar de sus 89, 90 años de edad. Le escribí en estos días un correo electrónico
pero no he tenido suerte que me conteste. Si me contesta con algunas respuestas de las preguntas que le hice, pues ahí lo compartiremos. Esa sería como la base de esta primera parte del módulo, que serán 2-3 semanas quizás, esa primera parte. Yo imagino o espero, proyecto, que este módulo lo terminemos antes de irnos para Semana Santa. Entonces todavía nos faltarían pues bastantes semanas, ¿verdad? Ok, para comenzar diciendo una verdad que podemos evidenciar en la Biblia. Bueno, además, por supuesto, para este módulo vamos a ocupar la Biblia que ustedes tengan a mano. Yo me basaré en la Biblia de Jerusalén, que es la que tengo rayada por todo lado. Alguna cita rápida la buscaré así en línea, en internet, con cualquier edición. Pero algunas partes que podremos analizar, porque no haremos exégesis bíblica, porque eso es muy pesado. Haremos un poco de hermenéutica bíblica en algún momento, que sería interpretación. Eso ya lo habíamos detallado en algún momento, pero para que lo recordemos, exégesis bíblica es irnos al contexto propiamente del texto y decir que hacer el análisis de las palabras que utiliza el autor, haciendo referencia al griego, haciendo referencia a qué se interpretaba en aquel tiempo con esta palabra. Y hermenéutica bíblica es haciendo teología bíblica o interpretación de qué pudo haber dicho el autor, sin meterse tanto en análisis de palabras y demás, sino ya después de un filtro de lo que han hecho los exégetas, la gente que se dedica a estudiar esto y hacer algunas aseveraciones o conclusiones sobre el texto. Partiendo de esa hermenéutica, entonces es que digo que no hay duda que Jesús era una persona religiosa. Esto porque a veces en nuestro tiempo también es importante tenerlo presente. A veces podemos o queremos ser muy críticos de la religión o de la iglesia, o críticos de la fe en general, casi volviéndonos como no creyentes, siguiendo en teoría y entre comillas el estilo de vida de Jesús de Nazaret o las creencias de Jesús de Nazaret, como si Jesús de Nazaret no fuera una persona creyente y como si Jesús no perteneciera o no siguiera una religión en su tiempo. Entonces, tener claro que Jesús sí era una persona religiosa, porque a veces también algunos personas lo quieren sacar de la esfera religiosa para decir que era un crítico, que era un anarquista, que era un comunista, anarquista y un montón de características, y estos ismos y eístas, estas palabras que terminan en ese montón de cosas, que lo que hacemos es etiquetar una realidad. Pero Jesús sí era una persona religiosa, obviamente con pensamiento, si le queremos poner nombres, con pensamientos de un socialismo real, práctico, y de un colectivismo real y práctico también, no teórico como se quedó en el discurso muchos de los malos representantes del socialismo en nuestros países. Ok, el decir que Jesús es una persona religiosa parece algo sencillo, pero tiene muchas complicaciones. Eh, Complicaciones e implicaciones. O sea, implica muchas cosas y complica otras. Precisamente porque tenemos que ubicarnos en el contexto de Jesús. Jesús era una persona judía. Él era judío, pertenecía a la religión judía. Jesús esperaba un Mesías, eso tengámoslo claro. El Evangelio de Juan es el que sabemos, el Evangelio de Juan se escribe en el año 100, 105 después de Cristo, 70, 75 años después de que mataron a Jesús, y tiene una teología muy griega, muy elaborada, y es en el Evangelio de Juan donde se dice que Jesús, o sea, Jesús ahí la tenía tan clara en el Evangelio de Juan. Es el Evangelio que menos agrada en el sentido histórico de retomar o de volver a Jesús. Por eso es uno de los evangelios que no, en este módulo probablemente no vamos a mencionar en ningún momento, porque si vamos a volver a Jesús de Nazaret, al Jesús histórico, tenemos que hacerlos con lo que los especialistas recomiendan, que es precisamente con los evangelios sinópticos, que son los que están más cerca de la vida del tiempo de Jesús, ¿verdad? Pero en el Evangelio de Juan se dice, Jesús tenía una claridad y era tan
tan pro en todo lo que pensaba, que Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie tiene vida sino el que viene a mí. Mi Padre es la verdad, yo soy la verdad. Jesús era un poco prepotente en el Evangelio de Juan, o es un poco prepotente en el Evangelio de Juan, porque ahí sí aparece todo, se le sale todo el orgullo, nada de humildad. Eh, pero si nos ubicamos en los Evangelios sinópticos, Jesús también esperaba un Mesías. Y hay que recordar, sin detenerme mucho en esto, que en aquel tiempo la gente en la religión judía se esperaba el final de los tiempos. O sea, se esperaba que el mundo, como se entendía en ese momento, se terminara en algún momento y que iba a llegar un Mesías violento, guerrillero, que iba a ser como una especie de general de ejército y que iba a llegar con tropas a cambiar las cosas, a derrocar al imperio, para trabajar por la justicia. Entonces, esa idea de Mesías Jesús también la tenía clara. Y eso nos lo dice Pablo, y lo conversamos un poco cuando hablamos de Pablo y sus cartas. Jesús, como lo he repetido muchas veces, Jesús no era católico, Jesús no iba a misa, Jesús no era cristiano, Jesús era judío, vivió como judío, es decir, cumplía con el templo, cumplía con ir al templo a hacer los sacrificios que pedía la religión de su tiempo, que pedían los sacerdotes de su tiempo. También asistía a la sinagoga, y eso es importante tener claro, esas dos instituciones del tiempo de Jesús. Por un lado, el templo, que era una figura central. Había un solo templo, que era el templo de Jerusalén, destruido en el año 70 ya por última vez, y lo que nos queda por ahí es el muro de los lamentos, donde los judíos van a rezar y a dejar sus oraciones. Y en la otra parte está construida la mezquita, una de las mezquitas más importantes de la religión musulmana, del Islam. Solamente había un templo, pero había muchas sinagogas, es decir, había, para entenderlo en nuestro contexto católico, había una sola catedral, que sería el templo, y había muchas parroquias, que serían las sinagogas, donde la gente iba a diferentes cosas. Cuando yo iba al templo no era lo mismo que si yo asisto a la sinagoga. La sinagoga era nada más el lugar de encuentro. Sinagogai es el lugar donde se reúne la gente, el lugar donde se reúne la asamblea, significa asamblea. Ahí se reunían para leer las escrituras, leer el Antiguo Testamento, hacer algún comentario y ponerse de acuerdo de las cosas más prácticas de la comunidad, de cobrar el recibo de agua, de hablar haciendo el contexto de nuestro tiempo, ¿verdad? Sería como la reunión de vecinos para ponerse de acuerdo en que hay que pagar el agua, de que hay que quejarse con la MUNI por tal cosa, etcétera, etcétera. Y estaba el templo, que era precisamente el lugar donde se asistía solamente en las fiestas, en las celebraciones de peregrinación, y se iban a hacer los sacrificios rituales. Además de sacrificios rituales, habían limpiezas e impurezas que cada cierto tiempo las personas tenían que ir a hacer. Eh, las mujeres tenían que frecuentar mucho el templo, precisamente porque tenían que purificarse cada vez que les llegaba la menstruación, porque era un tiempo de impureza. Después de eso tenían que ir a hacer a lavarse de esas impurezas. Los hombres que tenían contacto con el pescado o con negocios, tenían que ir cada cierto tiempo a hacer esas limpiezas e impurezas al templo. Eran situaciones concretas y diferentes, pero tener claro que Jesús creía en todo esto. Jesús asistía al templo, así lo evidencia los evangelios, los 4 evangelios hablan de eso. Jesús asistía a la sinagoga, intentaba ser un buen judío, y para ser un buen judío en aquel tiempo era pagar los impuestos, hacer sacrificios y demás. Pero también, y aquí es donde ya comenzamos a develar o a desvelar, como el término de la palabra, o a revelar, más bien, revelar es quitar el velo, quitar lo que está tapado. Comenzamos a revelar a este Jesús, que no solamente era un judío de su tiempo, que cumplía con todo lo que había que cumplir, sino que también él fue descubriendo eh, lo que ya anticipaba en la diapositiva anterior, que Dios y la religión, o sea, que el Dios que la gente creía en aquel momento no coincidía con la religión. No solamente no coincidía, sino que Dios y la religión eran incompatibles. No era posible
que dialogaran, no era posible que el Dios que estaban presentando los sacerdotes o la religión que estaba creando los sacerdotes fuera de verdad ese auténtico Dios que se estaba revelando. Y Jesús interpreta un nuevo Dios. No es que sea un nuevo Dios, sino que tiene la imagen distinta de ese Dios. Y la imagen que haciendo la misma interpretación del Antiguo Testamento se puede lograr si no se manipula el Antiguo Testamento. Los sacerdotes de aquel tiempo, recordemos que habían sumos sacerdotes, habían sacerdotes que eran los encargados del templo, algunos estaban encargados de ciertas partes del templo, había uno encargado del Santo Santorum o del Santísimo, donde habitaba Dios, y ellos eran los que se encargaban de determinar cuántos eran los sacrificios, cuántas tórtolas tenían que dar para cierto sacrificio, para cierta pureza, para ciertas fiestas. Y Jesús se daba cuenta que lo que ellos decían no estaba en concordancia, en coherencia con la misma interpretación del Antiguo Testamento. Y anticipando esto, muy probablemente, con la evidencia que hay, que es en el Evangelio de Lucas, muy probablemente Jesús sí sabía leer, que eso es decir mucho en aquel tiempo, porque no todas las personas sabían leer y escribir. Jesús sí sabía leer, no sabemos si sabía escribir, no escribió nada y por dicha no escribió nada para no manipular ese texto. Sí sabía leer, y eso va a ser importante, nos va a decir algo también para desmitificar a ese Jesús tan elevado en los altares que a veces lo tenemos. Si sabía leer, era porque Jesús no era del todo una persona pobre, pobre, pobre. Entonces, no era una persona habitante de calle, no era una persona que vivía en la pobreza extrema, porque si así hubiera sido, no sabría leer. Si así hubiera sido, no tendría un manto de una sola costura, o sea, que no estuviera remendado. Si fuera una persona pobre, 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 no tendría una casa en Cafarnaúm, como nos dicen los evangelios. Eso es para ir, volvamos a Jesús, pero tratemos de volver al Jesús histórico, sin tanto adorno y sin tanto colocho de ojos verdes y celestes y guapo como salen en las películas de Semana Santa, ¿verdad? Algo incluso que puede parecernos fuerte o triste. Jesús se sintió abandonado incluso por el mismo Dios. Vamos a hablar después de cuál era eso que dije, que la religión y Dios eran incompatibles. Vamos a profundizar en eso, porque ahí nada más lo mencioné, pero vamos a ver textos bíblicos donde Jesús evidencia eso. Y para seguir en esta línea de la religiosidad, Jesús fue tan humano, tan común y corriente, que también se sintió abandonado por Dios. Digo también porque muy probablemente algunos de los que estamos acá en algún momento nos hemos cuestionado no solamente la existencia de Dios, y eso es tan normal hacerlo, y cuando uno comienza, y cuando yo comencé, por lo menos yo comencé en el convento, me pasaba como, y en ese tiempo leí también un libro de la Madre Teresa, unas cartas que escribió la Madre Teresa a un sacerdote con el que se confesaba, y la misma Madre Teresa en esas cartas evidenciaba que estaba dudando de la existencia de Dios, y así lo decía, estaba en una crisis de fe fuerte, y por dicha cuando me prestaron ese libro y leí las cartas de la Madre Teresa, ya uno se siente consolado, porque era esa presión social de cómo yo, un estudiante de sacerdote, un pichón de fraile, como decían algunos, estaba con esas dudas de fe, pensando si Dios existía o no existía. Y por qué Dios me abandona, y por qué Dios me deja, y por qué Dios no, si Dios existe, por qué permite tal cosa, como muchos lo hemos cuestionado, y eso lo hemos hablado cuando hablamos del tema de la revelación, cuando repensamos la revelación. Jesús, el mismo Jesús, el Hijo de Dios, que decimos el Hijo de Dios y que es Dios, él mismo se sintió abandonado de Dios, pero fue un abandono que fue escalando, no fue que de pronto se sintió abandonado por Dios. Al final de su vida, y eso se da al final de su vida, no fue que siempre se sintió abandonado por Dios, sino ya en crucificado, en su último día de vida, él se cuestionó si Dios existe. Y veamos lo que dice el Evangelio de Mateo. Aquí voy a
quiero que leamos algunas partes de Mateo. Fue un abandono que él experimentó de alguna manera progresiva. Aquí, primero, no solamente se sintió abandonado por Judas, sino que efectivamente Judas lo abandonó. Y quiero, aunque ya sabemos y ya hemos leído cómo es que sucede eso, quiero que leamos algunas cosas concretas para interpretarlo. En Mateo 26, de 14 al 16, estoy leyendo la edición de la Biblia de la quinta edición de la Biblia de Jerusalén. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis darme y yo os entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregarle. Y en el 48-49, el que le iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese prendedle. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo: salve, rabí. Eso significa: hola, maestro. Salve, rabí. Y le dio un beso. Ahí es como Judas entrega a Jesús. Hay cosas aquí importantes de ver la parte simbólica. El texto, dependiendo de la traducción que tengamos, esta parte decía 30 monedas de plata. Algunas traducciones dicen 30 ciclos de plata. Algunas traducciones malas, pésimas, dice 30 denarios o 30 denarios de plata. Lo correcto en el texto griego es ciclos, 30 ciclos de plata. Ciclo era una moneda romana antigua que se utilizaba, que normalmente era de plata, también había de oro, pero era más escasa. Y los 30 ciclos de plata es lo que representa lo que costaba o lo que valía un esclavo en aquel tiempo. Los ciclos lo decimos en español, si los decimos en hebreo sería 30 shekel, y 30 shekel todavía hoy en día en Israel la moneda es el shekel, es la moneda actual de Israel precisamente. ¿Qué representa esto? Precisamente Jesús es vendido por uno de sus discípulos por el precio que pagaría una persona por un esclavo. O sea, Jesús es denigrado lo diríamos en contexto, en palabras de hoy, pero en aquel tiempo no era tan denigrante ser esclavo, era parte de la realidad, la gente no lo veía mal, eh, simplemente era esclavo y punto, pero ese símbolo de que sean 30 monedas de plata o 30 ciclos de plata, es esa simbología de que el precio de Jesús, el precio por el que es entregado y es traicionado, es por el precio de un esclavo. Si lo asumimos de manera incorrecta, que son los denarios, un denario, actualmente un católico se le dice denario y la mayoría piensan en un misterio del rosario, ¿verdad? Denarios es una decena, pero los denarios, un denario era el salario de un día, de una jornada de un trabajador de aquel tiempo. Cuando en el Evangelio se nos dice que un señor andaba buscando trabajadores y se iba al centro del pueblo y demás, lo que se pagaba por un día de trabajo para un trabajador era un denario. Eh, el texto correcto es 30 ciclos, es decir, el costo de lo que cuesta un esclavo, que si hacemos, estuve leyendo, si hiciéramos la conversión a hoy en día, pues no sería mucho dinero. ¿No? En aquel tiempo sí era mucho, pero hoy en día sería como $10 esos 30 ciclos. Salió barato la vendida de Judas de Jesús. Así se experimenta primero Jesús abandonado por Judas, pero no solamente eso, sino que después los de otros discípulos, los compas, los que le dijeron que iban a estar con él, ellos con él hasta el final, los que se pelearon el puesto, de que yo quiero estar a la derecha y que quiero estar cerca, y los que se fueron de misión por él, vemos como en el Evangelio de Mateo también, que es el evangelio más judío de los que tenemos, porque está dirigido a una comunidad judía. En este evangelio, veamos en el versículo 56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces
todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Y todos, en cualquier Biblia que ustedes tengan en la traducción, bueno, en cualquier Biblia decente, aunque se oiga extraño, hay algunas traducciones muy manipuladas, que probablemente algunas de esas no diría todos, pero el texto sí dice, eh, son toi apostoloi, y ahí continúa la parte de abandonaron y huyeron. Es decir, todos los discípulos lo abandonaron. No quedó ni uno solo, lo abandonaron y huyeron. Imagínense, ya Jesús es abandonado por Judas, es abandonado por todos sus discípulos que huyen. Ahí está, puso la referencia de Zacarías 13, 7, también en Mateo 26, 31, que se hace referencia a esto mismo. En el versículo 31 dice, entonces les dice Jesús, todos ustedes van a escandalizarse de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Eso es lo que dice precisamente Zacarías. El pastor de Yahvé será herido y las ovejas se dispersarán. Y eso lo está diciendo Jesús haciendo las predicciones de las negaciones de Pedro, o sea, anticipando que no solamente todos lo abandonaron, sino que el discípulo que él escoge como su roca firme también lo abandona. Y también tiene relación con el Salmo 22, pero el Salmo 22 lo vamos a dejar para después. Después de que lo abandona Judas, lo abandonan los discípulos y lo abandona Pedro. En el mismo capítulo 26, y efectivamente eso es, como vemos, va así, capítulo 26, versículo 14, 48, 56 y a partir del 69, que están las negaciones de Pedro, esta parte dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y una criada se acercó y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo, pero él lo negó delante de todos. No sé qué dices. Cuando salía al portal, le vio otra criada y dijo que estaba allí. Este, está, este estaba con Jesús el Nazoreo, y de nuevo lo negó con juramento. Yo no conozco a este hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Y ya digo algo sobre esto. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a este hombre. Inmediatamente cantó un gallo y Pedro se recordó de aquello que había dicho Jesús, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Varias cosas aquí en este texto. El, tu misma habla te descubre, o sea, tu mismo acento te descubre, porque Jesús y los discípulos de Jesús vienen de Cafarnaúm, eh, que tienen un acento distinto. Está ubicado en Jerusalén. Esto está pasando en Jerusalén. Es como decir, está pasando en la capital de la ciudad y viene alguien del interior, de un pueblo que hablan diferente. Eh, diríamos en Costa Rica que se habla como polillo, como un poco polo, como un acento distinto, como la gente de ciudad escucharía a una persona que viene de Guanacaste, que viene de Punta Arenas, o una persona que viene de Nicaragua y la escuchamos aquí en Costa Rica con un acento diferente. Entonces, esta Spanish. Así más o menos, o como se identifica alguien de la Asunción cuando se emociona, dice ish, ese ish, esas frases y esas entonaciones cantaditas, o el cantadito que tienen los salvadoreños, o el cantadito que tienen los colombianos, ese cantadito distinto, si se escucha en un contexto, fuera de contexto, pues se identifica que esa persona, aunque estamos hablando del mismo idioma, tiene un acento distinto. Y Jesús y los discípulos de Jesús eran de la zona de Galilea, que el acento era distinto a la gente de Jerusalén, de la ciudad. Eso es lo primero. Ante que el gallo cante, me negarás 3 veces. En esto hay muchas interpretaciones de lo que simboliza esa parte del gallo. Pueden ser 3 interpretaciones. Una de ellas es el Gallicilium Romanum, que era una hora concreta, que era las 12 de la noche. Otras puede ser una trompeta que sonaba cuando empezaba la oración, y otra interpretación podría ser que efectivamente se refería a un gallo, o sea, a un gallo, el esposo de la gallina, aunque muy probablemente en el templo y cerca de Jerusalén
o por lo menos cerca del templo donde estaba Jesús, no era cierto que hubiera gallos, porque esos animales de corral son animales sucios para la cultura judía, y cerca del templo no podía haber suciedad ni impurezas de desechos y excrementos y toda la cuestión. Pero aquí lo importante es el número 3. Pedro lo niega 3 veces. Recordemos que en la simbología judía, o en la simbología bíblica más bien, el número 3, cuando algo se dice 3 veces, cuando algo se menciona 3 veces, o una palabra aparece 3 veces según una misma perícopa, tiene su importancia, precisamente por el tipo de lengua que es el hebreo, donde no existen los superlativos aumentativos, es decir, donde no existe, lo hemos hablado en algún momento, no existe la palabra grandísimo. Si yo quiero decir que algo es grandísimo, tengo que decir eso es grande, grande, grande. Si algo es feísimo, tengo que decir 3 veces feo. Si yo quiero que haya paz, digo paz, que tengan paz, digo 3 veces que tengan paz. Por eso lo dijo Jesús cuando una vez resucitado llega donde sus discípulos y en 3 ocasiones les dice, la paz esté con ustedes. Y el texto menciona algo y de nuevo Jesús dice, la paz esté con ustedes. Parece caricaturizado el asunto, es como todo el mundo hablando del asunto y sale el Chavo del 8 diciendo, la paz esté con ustedes. Precisamente porque no había paz, y Jesús, el texto quiere decir, Jesús está pidiendo paz en los discípulos, que después de muerto y resucitado no se estaba dando esa paz. El negar 3 veces a Jesús quiere decir que fue una negación total, rotunda y absoluta, y consciente de que estaba siendo así. No fue por error que para escaparse dijo, no, yo no lo conozco y voy jalando por acá, sino que se dice 3 veces porque Pedro era consciente que estaba negando a Jesús. Y por último, bueno, por último no, mentira, lo abandona Judas, lo abandonan los discípulos, lo abandona su mano derecha, Pedro, lo abandonan las multitudes. Seguimos el capítulo 27 y en el versículo 21. 21 dice, y cuando el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Respondieron, a Barrabás. Pilatos dice, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Dicen todos, sea crucificado. O sea, las multitudes, la muchedumbre, la gente que lo seguía, ahora pide que se le crucifique y que liberen a Barrabás. Imagínense ya humanamente el tema de una persona que es traicionado, abandonado por un amigo suyo, no solamente por un amigo, por todos los amigos, por toda su familia, incluso, de acuerdo a lo que nos dice el texto, aunque hay otra interpretación en el Evangelio de Juan que, como les dije, adorna un poco más el asunto, y aparece María al pie de la cruz y todo eso en el Evangelio de Juan. Lo abandona su mano derecha, el compa, que es Pedro, lo abandona la gente que lo admiraba y que lo seguía. Si tuviera redes sociales, Jesús en aquel momento, ya la gente le quita el like y lo deja de seguir y se queda sin seguidores en redes sociales. Eh, y él se da cuenta de eso, él experimenta eso precisamente. Y en el Salmo 27 hay una parte que tiene relación con esto. El Salmo 27, el versículo 12 dice, no me entregues al ardor de mis rivales, pues se alzan contra mí testigos falsos, testigos violentos además. Y ahí continúa el Evangelio, pero esta es la referencia precisamente que se hace. Y finalmente, para hablar de ese tema de abandono, Jesús se siente abandonado por el mismo Dios. Volviendo a Mateo, al capítulo 27, el versículo 46, y alrededor de la hora nona, es decir, las 3 de la tarde, clamó Jesús con fuerte voz, Elí, Elí, lema sabactami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo mencionan los sinópticos. No solamente está en Mateo, está en Marcos 15, está en Lucas 23. Cuando algo coincide, por lo que dicen los filólogos, probablemente Jesús es probable que lo haya dicho. Elí, Elí, lema sabactami, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús experimentó ese abandono de Dios, esa tristeza de sentirse abandonado por Dios. Y aquí era donde quería que viéramos el Salmo 22. No lo vamos a leer todo, es un poquito largo.
Pero el inicio del Salmo 22 entre paréntesis 21, por si alguien lo está buscando en la Biblia, el inicio dice, el versículo 2, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes, también de noche, sin ahorrar palabras. Tú eres el santo, entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo, en cambio, soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuanto me ven a mí se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Me confío a Yahvé, pues se confió de Yahvé, pues que lo libere, que lo salve si tanto lo quiere. Y ahí continúa el salmo, que es un salmo realmente de sufrimiento, pero de esperanza también, de la esperanza del justo que cree en Dios. Jesús, muy probablemente, si Jesús dijo estas palabras, que de acuerdo a los evangelios sinópticos así fue, Jesús conocía el texto, Jesús conocía el Antiguo Testamento, tal vez no se lo sabía de memoria, pero sí había salmos que era como se oraban en aquel tiempo, a través de los salmos, de los cánticos. Estos salmos, cada uno de estos salmos tenía un tono y era cantado. Los frailes lo cantarían probablemente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con una tonalidad, y muy probablemente Jesús en la cruz, hecho leña, con latigazos, con clavos en las manos y demás, probablemente no lo estaba cantando, pero sí lo expresó con dolor, que por qué Dios lo había abandonado. Entonces, este hombre religioso que creía en Dios, que seguía lo que la religión le pedía en su momento, al final de su vida, el último día de su vida, en los últimos minutos de su vida, se sintió abandonado incluso por Dios. Pues eso es fuerte en el sentido de entender de que, como dice el Salmo, si es cierto que confío en Dios, ¿por qué Dios no los libera? Y nos podríamos pensar eso, bueno, si era Dios o si era el Hijo de Dios, ¿por qué no hizo algo para librarse de eso? Creo que no se hubiera valido y hubiera sido solamente una historia literaria si los evangelios nos dicen y de pronto Jesús sacó los poderes y salió de la muerte y no murió. eh, Evidencia que Jesús era auténticamente humano, lo que lo hizo auténticamente Dios. Y aquí es donde vamos a hablar un poco de esta parte de la divinidad de Jesús en algún momento también, más adelante. De alguna manera, este volver a Jesús, estamos volviendo también a la cristología. Eh, esta persona que se llama Jesús de Nazaret, eh, Jesús ben Yosef, que sería el apellido de Jesús, Jesús ben Yosef, Jesús el hijo de José. Esta persona que fue auténticamente humano, que experimentó la humanidad, y por esa vivencia de la humanidad al 100% es que es divino. Y eso lo dejo por ahí para mencionarlo en algún momento, cómo esa humanidad de Jesús lo hace verdaderamente divino. Y si nosotros somos auténticamente humanos, nos identificamos con Dios, nos identificamos con lo divino. Ahora, para entender esta religiosidad en tiempos de Jesús, porque estamos hablando y vamos a hablar más adelante también de la religiosidad de Jesús, pero hay que entender cuál era la religiosidad alrededor de Jesús en aquel tiempo. En aquel tiempo era lo común, el templo era era la autoridad, el templo era la institución que decía qué se tenía que hacer. Los que gobernaban y dominaban el templo eran precisamente los sacerdotes, y ellos eran los que imponían y ofrecían, o proponían más bien, que lo que había que hacer para estar en paz con Dios era darle culto sagrado a Yahvé, a Dios, hacer sacrificios, seguir 613 normas que todavía hoy en día siguen los judíos, 613 preceptos o 613 mandamientos, como queramos verlo, que todavía hoy en día tienen los judíos para agradar a Dios. Veamos esa imagen de Dios que tiene el pueblo judío, que hay que hacer 613 cosas para agradar a Dios. No somos agradables a Dios simplemente por lo que somos, sino que tenemos que hacer esas 613 cosas, de las cuales 400 y resto de preceptos son en negativo. O sea, no
no, no puedes comer esto, no puedes levantarte, no puedes hacer tal cosa, y 200 y restas son en positivo. Obviamente una visión de Dios muy distinta a la que Jesús nos va a plantear más adelante. Y Jesús, precisamente en este planteamiento de más adelante, entendía y vivía su religiosidad de manera muy distinta. Él se daba cuenta que no era en el templo y que no era siguiendo ese montón de normas y rituales y sacrificios y un montón de requisitos que pedía la religión y que pedían los sacerdotes. Se dio cuenta que ahí de alguna manera no se encontraba a Dios, no se encontraba con Dios. Descubrió que al convivir con la gente, al vivir en los pueblos, en las aldeas, por los caminos de las calles, por donde vivía la gente, por donde estaban las personas más vulnerables, donde estaban los pobres, los trabajadores, los huérfanos, las viudas, las personas enfermas, ahí era donde él se encontraba con Dios. Se dio cuenta que no era en el templo, que no era en la sinagoga, que los sacerdotes no lo acercaban a Dios, los sacerdotes lo acercaban a una imagen de un Dios autoritario que ni siquiera se le podía decir Dios y tenía un montón de nombres Dios porque ni siquiera había una relación con Dios, era simplemente, diciéndolo en nuestras palabras de hoy en día, esa imagen del Dios judío de aquel tiempo era la imagen de un Señor todopoderoso, el Señor de los ejércitos, que está ahí imponiendo cosas y normas, como lo hemos dicho en el módulo anterior de Otra religión es posible, eh, dándole el poder a hombres, ya el poder patriarcal ahí, a hombres para decir qué es lo que tenían que hacer los demás para estar en paz con Dios. Obviamente a través de la manipulación, a través del asunto de poder, que en el fondo está detrás de una vivencia de la religiosidad del tiempo de Jesús y de nuestro tiempo. Y en esta experiencia de religión o de religiosidad del tiempo de Jesús, se dio cuenta precisamente que no era necesario ni el templo, como lo dije, ni las sinagogas para relacionarse con Dios. Porque el templo y la sinagoga, especialmente el templo, excluía a la gente. No cualquier persona podía llegar. El templo era un edificio muy grande donde habían diferentes patios. Había un patio que era el patio de los gentiles, es decir, el patio de los que no son judíos, pero son amigos de los judíos, solamente pueden estar en un patio. Estaba el patio de los que ya estaban puros, el patio de los que estaban impuros, las mujeres, los pescadores, la gente que tocaba dinero, tenían que estar en un patio. Jesús se dio cuenta que Dios, que el verdadero Dios que él mismo leía e interpretaba en el texto bíblico, en el Antiguo Testamento, no era el texto que estaban, o no era el Dios que estaba presentando los sacerdotes y los teólogos de su tiempo. Los escribas eran los teólogos del tiempo de Jesús. Y se dio cuenta precisamente que con la práctica de vida, con su bondad, vamos a hablar más adelante de la bondad de Jesús, Jesús no excluyó a nadie. Los sacerdotes sí excluían a la gente. Cualquier similitud a nuestra realidad es mera coincidencia, o más bien no lo es. Los sacerdotes de hoy en día, nuestra autoridad eclesial, excluye a la gente, excluye a las personas sexualmente diversas y todos los hombres, excluyen a los que se casaron, se divorciaron y están en nueva unión, excluye a las personas que no están casadas y que viven amancebados, diría mi abuela. Eh, Hay un montón de exclusiones y un montón de lista de exclusiones que hace la jerarquía de la Iglesia Católica y a las cuales les niega la participación del sacramento de la Eucaristía por esas normas y esas cosas que, que de manera ficticia van agregando e inventando ahí, que no está eso en el texto bíblico. En cambio, Jesús comía con publicanos. Por aquí había sacado los textos en el Marcos 2.15, dice Marcos 2.15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Aquí nos dice Marcos, de nuevo estamos hablando de los sinópticos, ¿verdad? Marcos nos dice que muchos estaban a la mesa con Jesús, muchos publicanos y pecadores le habían seguido.
Lucas 15, del 1 al 2, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Los fariseos era una secta, era un grupo religioso judío de su tiempo, y los escribas eran los teólogos del tiempo de Jesús, los que interpretaban el Antiguo Testamento y lo daban a conocer a las personas que no sabían leer. En Lucas capítulo 19, versículo 5, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a alojarse con un hombre pecador. Zaqueo era probablemente un estafador de su tiempo, un cobrador, alguien mal visto la sociedad de su tiempo, y Jesús más bien le dice, bájese de ahí de ese árbol, que hoy me quedo en su casa. Jesús se invita a la casa de una mala persona, de acuerdo a la gente de su tiempo. Los banquetes precisamente con fariseos, esta parte sí la voy a leer, el capítulo 7 de Lucas. No todo el módulo lo vamos a seguir así como leyendo el texto bíblico, porque yo creo que como queda las citas ahí, después se pueden consultar para no hacer esto como un estudio bíblico de textos, sino decir cosas más de hermenéutica y de teología, ¿verdad? En el versículo 36, un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando a la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, es decir, todo el mundo sabía que era pecadora. Ahí es donde las interpretaciones dicen probablemente era trabajadora sexual, probablemente no sabemos qué más. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió, Simón, tengo que decirte algo. Él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, que era una tradición de hospitalidad en el tiempo de Jesús. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. El beso era el saludo de paz que se daba en aquel tiempo. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Y aquí hay una referencia a que solamente en Mateo aparece. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo ella, tus pecados quedan perdonados. Así de atrevido era Jesús. Eso no lo dice el texto, ¿verdad? Eso lo dije yo. Tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Digamos, o sea, qué interesante y qué fuerte, o sea, qué fuerte, eso de qué fuerte, si no sé si me ha pegado una serie que estaba viendo que es española y lo traducen del catalán, qué fuerte esto que, que la mujer es la que está haciendo todo esto. Jesús le pone el ejemplo
a Simón, el fariseo, y cómo efectivamente el tema del perdón, el tema del amor, el tema del servicio está reflejado acá. Y definitivamente para Jesús era importante, no era importante más bien con quién estaba. Con cualquier persona se mezclaba. Y esta última parte era precisamente lo que quería evidenciar, precisamente que la religión del tiempo de Jesús lo hacía excluir a algunas personas, pero en cambio Jesús, al convivir con la gente, más bien él incluía y no excluía a nadie. Marce, sí. Sí, Miguel, no sé si me voy a desviar mucho, pero ¿a qué se referiría Jesús cuando dice, tu fe te ha salvado? ¿Te ha salvado de qué? Digamos, desde su punto de vista judía, de su religión judía, ¿de qué tenía que salvarse? Esta parte voy a adelantarme para contestar eso. Vamos a ver el versículo 10, me parece que era. Viendo, no vean, y no oyendo, no entiendan. Jesús habla como en clave acá, pero precisamente la salvación entendida por Jesús, aquí en el contexto judío en el que estamos, la salvación es el retomar la dignidad humana. Es decir, mi fe me salva, yo mismo me salvo al darme yo dignidad. Porque esta mujer, primero la gente era mal vista por todos, probablemente trabajadora sexual, era pecadora pública, es decir, todo el mundo la excluía, porque si yo me relaciono, si yo toco a una mujer, a una persona que es pecadora conocida, me hace impuro a mí, no puedo ir al templo, no puedo ir a la sinagoga, tengo que ir a hacer impurezas, me excluyo yo mismo. Y la fe de esta mujer, que simplemente ve la bondad de Jesús ahí, y más adelante vamos a hablar de eso de la bondad, ella misma se salva porque ella misma le da igual, le pela, dirían los chicos, le da igual lo que piensen, y ella se va a donde está el rabí, donde está el maestro, y simplemente es ella, simplemente es un ser humano con dolor, con sufrimiento, que está llorando, no sabemos por qué está llorando, el texto no nos dice, pero no le importa hacer impuro a la otra persona, porque ella simplemente lo que quiere es compartir sus lágrimas, secar los pies, ser hospitalaria, estar con la persona, y ella misma se salva en el sentido de ella misma vuelve a tener esa dignidad, porque la salvación, el verbo salvar es soterioloi, que es de donde viene la palabra resucitar también. Yo me salvo al resucitarme, yo me salvo al darme yo mismo la dignidad que me merezco. Entonces no es necesario que nadie me salve. En ese sentido, yo puedo salvarme, yo puedo empoderarme, dirían hoy en las palabras de hoy en día. Yo mismo me empodero, yo mismo me levanto nuevamente y me puedo salvar. Y Jesús, más adelante podemos hablar del tema de la salvación en algunos otros pasajes, porque Jesús dice, tu fe te ha salvado, lo dice varias veces. La fe es la que salva, pero la fe mía, o sea, no soy yo Jesús el que lo salva. Y es más importante salvarse en este sentido entendido que perdonarse los pecados. En aquel tiempo, los pecados no eran como los entendemos los católicos, que el sacerdote tenía que perdonar los pecados y hacer todo un ritual que ya lo criticamos el módulo pasado, sino que Dios es el único capaz de perdonar los pecados. Y Jesús está hablando con un poco de, no sé, de orgullo, y le dice, como le dice, tus pecados quedan perdonados. O sea, eh, estás, estás bienvenida de nuevo en la comunidad, ya tus pecados se perdonaron poniéndose en el lugar de Dios. Pero aquí vamos a ver precisamente en esta choque de religiosidad que está teniendo Jesús, Jesús está comenzando a a tener una conversión de su propia fe. Al decir algo como esto, apenas estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, digo, de Lucas, en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, y a partir de aquí es donde ya se le va a complicar a Jesús el asunto, cuando comienza a hablar en parábolas, a explicar cosas en parábolas, y donde empieza el problema precisamente
al evidenciar y al decir, atreverse a decir que perdona pecados como si fuera Dios, ¿verdad? Más o menos por ahí. El, para que vaya quedando claro, yo creo que tal vez con esta podemos dejarlo por ahí. Hasta el momento hemos dicho que Jesús fue un hombre religioso, fue una persona religiosa. Eso no hay duda que Jesús era religioso, pero la religión de Jesús fue una religión alternativa, no fue la religión oficial, tradicional, la que le pedía excluir a la gente, la que le pedía seguir 613 normas. Jesús no se adaptó a la religión existente en su tiempo, en su cultura. Al decir que Jesús es un hombre religioso, decimos que Jesús cree, es una persona creyente, pero, y como dije al inicio, haciendo el spoiler, ¿verdad? Religión y Dios no son compatibles en Jesús, en el tiempo de Jesús. Dios y la religión no son compatibles en el tiempo de Jesús, y a veces uno se cuestiona y se pregunta si en nuestro tiempo sí lo serán. Si la religión que vivimos o la religión que vive mucha gente es compatible con Dios. Algunos podemos vivir en una espiritualidad o en una religión o dentro de una iglesia cristiana, evangélica, católica, y no está siendo coherente eso con el proyecto de Dios, del Dios de Jesús al menos. Por eso este módulo se llama Volver a Jesús. Y importante también, Jesús no puso como excusa a Dios, o sea, para Jesús ni siquiera hace la relación de que Dios dice y que por eso la religión, Jesús come cuando la gente está ayunando, Jesús salva a la gente cuando se supone que no tiene que hacer nada porque es sábado, Jesús come con pecadores cuando no tiene que comer con pecadores, habla con prostitutas cuando no tiene que hacerlo, habla con una mujer solo en público y no es su mujer. Jesús contradice y va en contra de muchas de las normas que la religión de su tiempo le pedía. Jesús descubre que Dios es independiente a la religión tradicional. Descubre que Dios, y lo descubre porque conoce el Antiguo Testamento, y lo descubre porque ve, experimenta a Dios en los demás, en la presencia de los demás. Y yo creo que es importante también que como cristianos, como católicos, como seguidores de Jesús, que estamos en este módulo de volver a Jesús, tengamos claro que no es fácil. Y este módulo no va a ser para romantizar a Jesús y que qué bonito y ya quiero ser seguidor de Jesús. Es para salir más bien de la zona de confort en la que estamos como católicos, como creyentes, y que ojalá se nos mueva algo por dentro y por fuera también, no solamente por dentro, sino que se nos muevan los pies para llegar a algún otro lado, para transformarnos nosotros, para permitirnos transformar, para ser autocríticos y como decía al inicio, buscar la soledad, buscar el asombro, pero buscar también el compromiso a interpretar. Si queremos volver a Jesús, eso es un riesgo, y es un riesgo porque no hay comodidad si queremos volver a Jesús. No hay comodidad de un colchón grueso y de sábanas de 5,000 hilos de Egipto, de lana y todas esas cosas que pues, se pueden decir de lujo, porque el volver a Jesús es clavar un montón de espinas en el corazón que le incomoden y que le ardan, que usted no pueda seguir estando la vida, pasando la vida como está. Y como dice el texto bíblico, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Lo digo o sea, no es que yo lo esté diciendo porque yo sea un ejemplo de discípulo de Jesús, sino porque interpretando el texto es lo que debemos hacer todos. Y ya para dejarlo aquí, sí, vamos a enfocarnos en dos temas. Sobre la religiosidad de Jesús. Apenas estamos haciendo la introducción. Son como los pilares de la religiosidad de Jesús. El primer pilar es Dios, o sea, la experiencia de vida que él tiene de Dios, el reinado de Dios, que en palabras de hoy en día le estoy poniendo de la ética de la bondad. Vamos a hablar de la bondad de Jesús, que en el fondo es, si una persona logra ser buena como Jesús, como decía Monseñor Romero, como decía Yacuría,
bueno, como decían toda esta gente, que Dios pasó por El Salvador cuando pasó con la vida de Monseñor Romero, con la bondad, y como decía mi profesor John Sobrino, Jesús fue una persona que pasó haciendo el bien, y pasó haciendo el bien sin mirar a quién. Eh, Vamos a hablar de este pilar fundamental en la religiosidad de Jesús, que es Dios, y el otro también para expresar a los que no experimentamos o no experimentan tanto la oración, la experiencia de oración. Para Jesús fue fundamental Dios y fue fundamental la oración. Vamos a interpretar y vamos a decir cómo fue la oración de Jesús o a qué nos referimos cuando decimos oración de Jesús, porque no era rezadera, no era repetir cosas, no era saberse el Shema Israel, Adonai Elohim y hacer cantar todo eso, no era el rezar el trisagio o el pequeño Señor, pequeño y toda la retahíla que podemos los católicos rajar hoy en día que tenemos, sino la experiencia de la oración como una experiencia de vida, como la vida misma, como lo he dicho en otras ocasiones. A veces es más oración un compartirse un vinito, una cervecita, un cafecito con alguien que, que ir a misa o que ir al Rosario del Niño o que hacer el Via Crucis en Semana Santa. Vamos a ver cómo, utilizando los evangelios sinópticos, vamos a decir lo que era Dios para Jesús, y aquí vamos a ver quién era Dios para Jesús, cómo era el Dios de aquel tiempo y la experiencia de oración que tenía Jesús. Como digo, no la experiencia de rezadera, no es lo mismo rezar que orar, sino hacer de la vida oración, y en esto hay gente que nos lleva experiencia adelante, como Francisco de Asís precisamente. El, Se nos fue Eric. Uy, hablé mucho. Eric se conectó y puedes escribirle a ver si se puede conectar. Y quería darle la palabra en este momento, pero vamos a ver si se conecta. Porque sí, Eric quería saludarnos, estaba desde allá, como les decía, desde Brasil, en la Amazonia o Amazonía brasileña. Llegó la semana pasada y está recibiendo un curso de contextualización de la realidad amazónica, para dentro de unos días internarse ya a la montaña sin acceso a nada. Y esa es una experiencia precisamente de una experiencia de un seguidor de Jesús que me parece importante que lo conociéramos. No, probablemente el internet le falló porque no le están llegando los mensajes, pero bueno, voy a recordar por dónde me llegué, la religiosidad de Jesús. Dios y la experiencia de la oración. Y la próxima semana, entonces, comenzaremos a hablar de esos dos pilares o dos grandes módulos, o módulos no, bloques, que sería Dios, para hablar de Dios en tiempos de Jesús, cómo Jesús captó a Dios, qué es esto del reino de Dios o del reinado de Dios, cómo Jesús desplaza el punto de encuentro con Dios, y esto vamos a hablar fuerte, y como decía Eric, a veces para que vuelvan, vamos a decir cosas fuertes, vamos a hablar del Dios callejero, vamos a hablar del Dios humano, del Dios oprimido, del Dios estafado, del Dios hambriento, del Dios sufriente, del Dios violado, que es parte de esta realidad de cómo Jesús desplaza también ese encuentro con Dios. Y hablar de la bondad de Jesús, todo esto en el contexto de lo que es Dios para Jesús, para después entrar a hablar del seguimiento de Jesús y la religión cristiana, y seguir con lo demás para llegar precisamente al subtítulo del módulo, que es Volver a Jesús, más evangelio, menos religión, a entender a qué nos referimos con evangelio y a qué nos estamos refiriendo también con religión. No le llegan mensajes. Pues lástima, la próxima vez que se conecte Eric, me callo más rápido. Me callo más rápido para darle la palabra a Eric,
porque la semana pasada estuvo pendiente de conectarse, a mí se me olvidó que no teníamos encuentro y pues al final no logramos conversar. Pero bueno, no sé si hay algún comentario general de lo que hemos estado conversando hasta ahora. De alguna manera ya lo hemos dicho de diferente manera en algún módulo anterior, pero aquí lo estamos esquematizando como ese volver a Jesús, como ese volver a los orígenes de nuestra fe, que es el moreno de Nazaret, el moreno el Galileo, Jesús de Nazaret, el auténtico ser humano que nos permite identificar al auténtico Dios. ¿Alguna pregunta, comentario? Saludos a los que no había saludado al inicio, José, Lidiet, Cata. Un gusto saludarlos este año de nuevo. Voy a dejar de grabar por acá. Saludos, José.